A ver, déjame ver. Sí, habíamos hablado de las causas de dolor torácico y extratorácicas, que lo mencionamos perfectamente la anterior vez. Entonces habíamos dicho que los pulmones como tal no duelen, sino que es la pleura, y de la pleura la más dolorosa pues la pleura parietal, ¿no es cierto? Igual que pasa en el corazón, el miocardio por sí solo a veces no duele, pero aquí está escrito, por ejemplo, miocardio, pero generalmente es el pericardio el que tiene dolor, ¿no? Entonces, un buen número de dolores, por ejemplo, en el pecho, a veces son atribuidos a, uno dice, no, pues doctor, bueno, mire, me duele el pecho, dice, y cuando realmente vos lo ocultás, lo revisás y le haces el screening, de hacer el screening de descarte, y pues no ves nada. Que en realidad estos pacientes a veces tienen problemas emocionales, ¿no? Casi un gran número, un porcentaje sobre todo de pacientes que están en periodo de estrés, qué sé yo, problemas familiares, problemas económicos, problemas en la universidad, como algunos de ustedes han tenido, pues empieza a tener una sensación de angustia. Es más, hay muchos de ustedes de que, por ejemplo, cuando están en periodos de exámenes, hay un síndrome simpático, que este viene, digamos, con taquicardia, y a veces les viene como ganas de ir al baño, les duele la barriga. No sé si han sentido eso. Entonces es frecuente esto, ¿no? Y a veces hasta tienen dolor precordial. Entonces, el dolor torácico a veces es indistinto tener el tema de la gravedad del dolor. Dice, uno llega gritando, ay, me duele el pecho, cuando en realidad trata de llamar la atención, es un síndrome ansioso emocional. O a veces hay pacientes que son diabéticos que hacen infartos y hacen un infarto silentes. Es decir, el dolor es mínimo casi pasa desapercibido, ¿no? Ay, tengo un pequeño dolor, debe ser algo. Y pues cuando le haces el electrocardiograma está con un infarto. Sobre todo en pacientes diabéticos, como decía. El diabético hace el infarto silente, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba, que la pleura parietal en realidad es la que provoca el dolor a nivel de los pulmones. Sobre todo, miren, en esta imagen de la radiografía, tiene un derrame pleural. En este derrame pleural, que es como una imagen de una gota, más o menos en un vaso de agua, se ve más o menos en la parte de los vértices, se ve esta imagen, es la imagen de la gota. Ya, entonces, en este tipo de imágenes, pues, uno puede desarrollar el dolor de tipo parietal, de la pleura. Ahora, este paciente generalmente va a querer estar, digamos, en decúbito lateral, y el decúbito lateral va a ser para que no tenga dolor. En cambio, si se echa de este lado, pues el dolor acrecenta y se aumenta bastante. ¿Ya? Entonces, clásico se acompaña de la pleuritis, en las pleuritis agudas, que generalmente puede ser en las pleuritis por tuberculosis, ¿no? Ahora, no todo derrame pleural pues va a ser tuberculosis. Hay derrames pleurales que son de tipo metabólico. Bueno, en la neumonía típica, les comenzaba que generalmente cuando el paciente empieza con escalofrío, dolor intenso, fiebre, bla, 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 y dolor en punta de costado. Entonces, cuando vos veas esto, por ejemplo, en una imagen radiográfica, miren, este es un paciente que tiene bastantes patologías, pero dentro de ellas, pues tiene una imagen de consolidación, aquí tiene un broncograma aéreo. Entonces, él tiene un dolor en punta de costado muchas veces, ¿no? El dolor se corresponde en todo, esto hace que se inflame la parietal, es decir, la pleura parietal, y cuando uno le duele, pues es el dolor que tiene a nivel de la pleura parietal. Y no nos olvidemos que toda neumonía bacteriana, una neumonía bacteriana normal y corriente, pues generalmente porque, miren, aquí en la imagen les lo puedo mostrar. Normalmente aquí viene la tráquea, y la tráquea se va a dividir en los bronquios, tanto bronquio derecho como bronquio izquierdo. Este bronquio derecho generalmente es más bajo que el bronquio izquierdo. Aquí el bronquio izquierdo es más horizontalizado. En cambio, el bronquio derecho es más longitudinal, que va hasta abajo. Entonces, por descenso y por gravedad, generalmente cuando uno inhala este tipo de gérmenes, pues va a bajar, y generalmente más frecuentemente se ve una neumonía en base del pulmón derecho. No así, en cambio, en base del pulmón, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. No, por el tema del bronquio, de la división de los bronquios. Es más frecuente cuando es bacteriano. Ahora, cuando son procesos virales que está dando ahora de moda el famoso coronavirus, generalmente estos hacen un infiltrado bilateral y es subpleural, es decir, por debajo de la pleura, a ambos lados, por debajo de la pleura. Y a veces hacen estas consolidaciones cuando se sobreinfectan. Es importante que lo que les estoy diciendo, chicos. Entonces, normalmente las neumonías bacterianas hacen una neumonía, pero basal derecha, sobre todo los que son por estafilococos, o cuando son por broncoaspiración. Un paciente que tiene, por ejemplo, una broncoaspiración porque está con una embolia y no puede caminar y está echado en cama bastante tiempo, pues ese paciente por X motivo está tosiendo y le sacas una radiografía, pues va a tener una consolidación de base derecha porque el paciente se ha broncoaspirado.
En cambio, si está haciendo fiebre y es de origen viral, como es el coronavirus, va a tener una imagen bilateral, ¿ya? O cuando es tuberculosis, por ejemplo, el bacilo de Koch, por ejemplo, tiene una predilección por agarrar lóbulos superiores y no inferiores. Entonces, las neumonías que van a ver en la tuberculosis generalmente agarra, pues, lóbulos superiores, tanto derecho como izquierdo. En este caso, por ejemplo, yo podía hasta pensar en esta radiografía que este paciente, pues, este broncograma aéreo puede ser de un paciente tuberculoso. ¿Me entienden? Entonces le decía, bueno, independientemente de cuál sea la causa, pues estos pacientes van a provocar un síndrome de condensación, tanto en la radiografía como en la clínica. ¿Y qué se escucha a nivel de la clínica? Pues van a escuchar estertores crepitantes, que le he dicho, necesito que es como cuando el cabello se frota entre el cabello y cabello, o como si estuvieran agarrando una bola de nieve y frotarla entre sus manos. Entonces eso se llama crepitantes. Y los crepitantes de gran burbuja, crepitantes de baja burbuja o de pequeña burbuja. Pero una vez de que reconozcan ustedes los crepitantes, pues van a darse cuenta de que el paciente está haciendo un síndrome de consolidación. Ahora, si ustedes lo llegaran a escuchar bien, y esto es continuo, los pacientes que tienen una neumonía bacteriana, tienen un soplo tubárico. Imagínense ustedes que estos bronquios, estas pequeñas imágenes que ven aquí, son bronquios. Es decir, son como pequeños tubitos, ¿ya? Y que el final del alveolo está tapado. Entonces, cuando agarran una cosa y silban con una cosa tapada, cuando soplan, se escucha como un soplo, ¿no? Ese se llama el soplo tubárico, ya, de una neumonía, ¿ya? Que en realidad más se traduce por el tema de la hepatización neumónica, es decir, como si tuviera tapado el tema del alveolo y pues el bronquio sonara, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede escuchar bueno, creo que esto de los roces pleurales ya lo dijimos ya, pero se lo vuelvo a decir. Ustedes hacen que respire, dice, y se escuchan el frote o los crepitantes. Deje de respirar, le decís, y el paciente deja de respirar y lo que es el frote pleural o los crepitantes desaparecen. Desaparecen los crepitantes, lo que quiere decir que entonces este es un frote pleural. Y vos le sacás la placa y efectivamente no vas a ver nada en pulmón, sino vas a verlo en pleura. ¿Ya? Entonces, la pleuritis aguda tuberculosa, pues generalmente, miren en esta imagen, por ejemplo, esto es frecuente en pacientes que están, por ejemplo, en climas cálidos aquí en Trinidad, por ejemplo. Tenemos una incidencia de tuberculosis bastante alta en jóvenes, en adultos. Algunos de ustedes, por ejemplo, que se trasnocha, que no come bien, que coquea todos los días, nada raro que tengan una tuberculosis, pero como la inmunocompetencia de uno es fuerte, es decir, tenemos un buen sistema defensivo, pues a veces no desarrollamos la enfermedad como tal. Pero aquellos que desarrollan en jóvenes, sobre todo, se va a ver esta imagen que es el derrame pleural, que es la pleuritis aguda tuberculosa. El paciente, lo característico de este paciente es que tose y nunca saca flema. Tiene una tos seca. Independientemente de eso, pues va a tener fiebre, puede tener el dolor de punta de costado, que ya en realidad son síntomas complementarios. Pero la tos seca es característica de este paciente. Entonces le haces una toracocentesis, lo llevas al laboratorio y en la toracocentesis te vas a fijar de que el paciente está pues con un ADA positivo para tuberculosis. Le inicia el tratamiento, que son 6 meses actualmente, ¿no? Ya. Entonces el examen podrá evidenciar, le decía, los frotes pleurales o los crepitantes, que los frotes pleurales son como crepitantes, pero en realidad siguen la línea, digamos, como si estuvieran rozando, como si estuvieran rozando bolsa con bolsa, una bolsa con otra bolsa, y así se escucha. Y entonces la radiografía generalmente revela una sombra basal homogénea de la placa, ¿ya? En el infarto pulmonar, en cambio, el dolor puede ser de tipo más agudo, es el dolor de tipo pleural, es punzante. Aparte de eso, generalmente el paciente tiene taquicardia y no se den cuenta de que la tos y toda la sintomatología es abrupta. En cambio, en la pleuritis, en la neumonía y en otro tipo de patologías, generalmente la tos y el dolor pues viene a ser en forma insidiosa. Insidiosa quiere decir en forma creciente. Desde que me dolía poco, va aumentando hasta que me duele más fuerte. En cambio, en el infarto es el dolor de tipo agudo, la tos es igual de tipo agudo, y hasta la disnea es de tipo agudo. Entonces vos tenés a un paciente internado que está por una neumonía o por cualquier cuadro internado en el hospital, y que de la noche a la mañana el paciente empieza a tener disnea, tos, y hasta puede tener hasta una esputo hemoploico que bota sangre, pues este paciente está con un TEP, un infarto pulmonar. Entonces ya le haces directamente la anticoagulación. Y miren esto en la tomografía, cómo se ve a veces las imágenes con TEP, o cuando ya le haces una anatomía patológica, ¿no? Totalmente necrosada una parte de su pulmón. Cuando son grandes las embolias, miren, imagínense, esta es una gamografía, donde miren toda la parte esta de acá,
está totalmente, pues, trombosado. Estos pacientes generalmente a veces no llegan a tener, no llegan a ser, no llegan a tener, no llegan a sobrevivir mucho tiempo, pues, ¿no? Se mueren a veces. Otra imagen importante es el neumotórax espontáneo. Si ven esta radiografía, no tenemos mucho tiempo, si ven esta radiografía, ¿qué pueden hallar? Se pueden hallar, por ejemplo, miren que en este lado, en el lado izquierdo, no se ve la trama pulmonar como en el lado derecho. En este lado derecho se puede ver la trama pulmonar. Entonces, este lado, por ejemplo, no tiene pulmón. No tiene. Entonces, le decía a algunos alumnos el año pasado, le decía, imagínense que los pulmones son como cuando vos inflas un globo, pero normalmente vos al globo lo inflas de la boquilla, ¿no? Soplas el globo y se infla la boquilla. El pulmón no es así. El pulmón es como el globo, pero inflado, como si tuviera en una cámara cerrada la parte de su cuerpo y estuviera chupando, digamos, y la boquilla solamente lo que hace es meter, pero por presión de algo, de una ventosa que está jalando el cuerpo del globo. Y lo cerrás, digamos, cerrás y abrís, cerrás y abrís. Entonces, si reventás la cúpula, esa, la ventosa que hace que chupe el globo, entonces se revienta y el globo se desinfla. Lo mismo pasa con esto. Entonces, es como un globo, imagínense que es como un globo, que aquí está su boquilla, y que el diafragma chupara aquí para que el pulmón se llenara de aire, y si vos pinchás esto de acá, entonces el pulmón se desinfla automáticamente y este pulmón se desinfló y se enchuzó, en otras palabras. Y se dan cuenta, si lo revisan bien, miren, se ha enchuzado tanto que hasta aquí parte del pulmón, mire esto de acá, por ejemplo, que debería ser, por ejemplo, hilio pulmonar, está totalmente reforzado la imagen. Esto quiere decir que se ha ido hasta aquí, ha habido un desplazamiento hasta acá. Entonces, este lado es importante que ustedes sepan dilucidar más o menos qué es un neumotórax de una trama pulmonar normal. A veces hay que ser bien capo para mirar esto y ustedes tienen que saberlo porque cuando estén en una emergencia, cuando tengan un pariente que usted está por ahí, se ha accidentado y lo llevan a la emergencia, le sacan la radiografía y a veces el médico dice, no, está normal. Y cuando en realidad el paciente está con un neumotórax. Y si no se soluciona el neumotórax, pues el paciente puede evitar en cuestión de horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sintomatología tiene el neumotórax? Disnea, fatiga, disnea, ¿ya? Disnea, y pues a veces la presión, cuando ya están las últimas, la presión se baja y no es más. Y este es un neumotórax espontáneo. ¿Listo? Entonces, el comienzo es instantáneo. ¿Qué haces a la revisión del paciente? A veces ni se deja revisar, pero cuando revisas, por ejemplo, encontrás un timpanismo unilateral en este lado. ¿Cuál es el timpanismo? ¿Cuál es el gol estándar de timpanismo? Es el estómago. Ustedes se percuten a nivel del estómago, ustedes ya saben percutir, se percuten a nivel del estómago, y eso que escuchan en el estómago se llama timpanismo. Y si ustedes escuchan eso en el pulmón después de un paciente accidentado, o que tengan pacientes con tuberculosis, o que haya estado internado con alguna patología pulmonar, y se escuchan ese timpanismo, piensen en neumotórax. Le sacan la radiografía y si ven esto, pues es un neumotórax. Ya hay abolición del murmullo en ese lado. Parecería que estuviera bien la radiografía, pero hay una abolición del murmullo completamente, no se escucha nada. ¿Ya? Es importante entonces que sepan ustedes el neumotórax espontáneo. Lógicamente que hay neumotórax traumático, ya, pero el neumotórax espontáneo que se presenta en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, tuberculosis o que tienen VIH-Sida, por ejemplo, esos pacientes hacen neumotórax espontáneo. Ya, entonces el problema frente a un paciente que consulta con dolor en el pecho, pues es a veces ver si el trastorno es grave o es banal, ¿no? Entonces le decía que un gran porcentaje de los dolores que vienen con dolor en el pecho, dolor precordial, pues generalmente son problemas emocionales, ¿no? A veces dificultan un poco a veces en algunos pacientes, cuadros realmente que tienen alguna patología de base. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre hacer un buen examen físico y una buena anamnesis. En la buena anamnesis, le decía yo a ustedes en la primera lección hace tiempo atrás, le decía que la anamnesis te da un 50% del diagnóstico. Con solamente hacer una buena anamnesis, date tu tiempo, escucharlo al paciente, preguntarle las cosas que no te ha dicho, preguntárselo. Tengan su tiempo para escucharlo al paciente. Ya, ahora si el paciente empieza, generalmente los pacientes ancianos empiezan a dar lata, ¿no? Se salen de contexto y ustedes lo orientan para encaminar nuevamente a la patología. Pero escúchenlo, ¿ya? Entonces, en la práctica los exámenes más útiles son la radiografía de tórax, ¿ya? En la radiografía de tórax se puede ver la silueta cardíaca, se puede ver el mediastino, se puede ver los pulmones, se puede ver la caja torácica, se puede ver aquí el borde hepático, el borde gástrico, entonces es importante una radiografía.
Ya, después de eso vemos un ecocardiograma. El ecocardiograma sirve para ver la funcionalidad del corazón. Por ejemplo, vemos ahí las cámaras, ¿no? Los ventrículos, las aurículas y las válvulas, que es importantísimo en el ecocardiograma. Muchas veces la tos, por ejemplo, no necesariamente puede ser de origen pulmonar. Cuando el paciente tiene disnea, por decirles, tiene edema en miembros inferiores, pues vas a pensar y vas a descartar un problema cardíaco. Ya, después la exploración, la endoscopía, por ejemplo, que te puede dar lugar a que te puedas revisar algo que haya en el mediastino o en el estómago, y una radiografía, por ejemplo, una serie de esófago gastroduodenal para ver si no tiene, por ejemplo, un esófago dilatado o un megaesófago, cosas así, ¿no es cierto? Después tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental porque te orienta, por ejemplo, a varias patologías. Por ejemplo, en el electrocardiograma te puede orientar a un TEP. Solamente con el electrocardiograma, antes de que le saque la radiografía, bueno, en realidad por la radiografía, se puede ver a veces pacientes. Bueno, la radiografía tiene una sensibilidad de un 50% en pacientes con TEP. Pero no, miren, y otro 50% va a salir normal, por ejemplo, la radiografía. Ahora, si a eso le sumas vos un electrocardiograma, y el electrocardiograma te da índice, por ejemplo, el famoso SQT, S1, Q3 y D3, donde vos vas a ver, por ejemplo, en S1 un infradesnivel, ves un QS, y en las otras, por ejemplo, ves T negativas, te orientan, por ejemplo, a un infarto pulmonar, a un TEP. El electrocardiograma es básico. O si no, vas a ver, por ejemplo, el famoso índice de, este famoso índice que te hace ver que el paciente está con una insuficiencia cardíaca. Ya donde se ve, por ejemplo, que justamente el eje mayor, el eje vector del ventrículo izquierdo se va más acá, y esto hace que se refuerce el corazón, provocando una dilatación del ventrículo izquierdo y una insuficiencia cardíaca por cardiomegalia, ¿no? Ahora, otra cosa importante antes de que me olvide, en la radiografía, esto ya han debido llevarlo ustedes en imagenología. Por ejemplo, en la radiografía ustedes tienen que sacarle el índice cardiotorácico. ¿Qué es el índice cardiotorácico? Que es importante. Esto es para que vean si el paciente está con insuficiencia cardíaca o no. Vean en esta radiografía, por ejemplo, el índice cardiotorácico. Yo mido, aquí trazo una línea media, en el medio del mediastino trazo una línea media. En la parte superior de las aurículas le trazo una línea desde el vértice del corazón hasta la línea media. Y en la parte de abajo de los ventrículos trazo igual una línea de acá hasta el ventrículo. Y sumo esta y sumo esta. Lo sumo. Y lo que hago es dividir sobre el diámetro que va intercaja torácica. De acá a acá le saco una línea y divido esta entre esta. Tiene que ser menor a 0,5. Ahora, hay otros libros que dicen menor a 0,45. Pero si ustedes ven a una radiografía donde un índice cardíaco está mayor a 0,5, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Otra cosa importante es saber medir la distancia que tiene desde el proyector hasta la radiografía, porque hay muchos, es que, miren chicos, ustedes le sacan una radiografía y ustedes ven, sí, este paciente está con una cardiomegalia, perfecto, ya puede sacar el índice cardiotorácico y está mayor a 0,5. Pero vos vas y le preguntás al técnico de radiólogo y le decís, ¿cómo le sacó esta radiografía? Sí, mira, le saqué. ¿Y de cuánto de espacio, de espacio hubo entre el proyector de la placa y tu aparato? Creo que hubo menos de 1 metro, 2 metros, cuando debe ser, por ejemplo, 5 metros la radiografía. Ya, entonces, le sacas esta radiografía y pues vas a darte cuenta de que el paciente está, por ejemplo, con un índice cardiotorácico elevado, cuando realmente es la distancia del equipo a donde se saca la placa está disminuida. Y eso es importante que ustedes sepan también, ¿no? Ya, bueno, entrando un poquito a los síntomas de broncopulmonares, ya habíamos hablado sobre la disnea anteriormente, pero pues una leve definición de esta es la vivencia subjetiva de dificultad para respirar, que incluye sensaciones subjetivas diferentes, ¿no? Que estas en algún momento pueden hacerse subjetivas y objetivas a la vez. Entonces, ¿qué es la tos? La tos es un síntoma muy frecuente de consulta, ¿ya? Que puede darte origen a una patología, que te puede decirte de una patología pulmonar o cardíaca. Entonces, ¿cómo se puede definir la forma más sencilla de la tos? Se trata de un reflejo defensivo que puede definirse como una expiración explosiva con la glotis cerrada. ¿Ya? Entonces, generalmente la tos es un acto involuntario. Imagínense, cuando hay, por ejemplo, estimulaciones a nivel de los receptores de la tos, pues viene a ser involuntario. Pero muchas veces el acto puede ser voluntario, ¿no? Voluntario no es más que uno inspira alto, cierra la glotis
y posteriormente la saca, lo relaja el diafragma y pues viene la tos, ¿ya? Entonces, para lograrlo, por ejemplo, el paciente, pues primero lo que hace es una inspiración, pues, como le decía, una inspiración profunda, luego cierra la glotis, se relaja el diafragma, ¿no? Termina con una brusca conmoción de los músculos y ¡pah! Sacas el aire más o menos a 100 metros por segundo, que es rápido, y se provoca la tos, como se ven en la imagen. Inspiración, glotis cerrada y luego expulsión con el diafragma, ¿no? Que normalmente nosotros cuando respiramos, pues respiramos a 2.5 metros por segundo, una respiración normal. Ahora, fisiopatológicamente, que ustedes llevan fisiopatología, la tos igual tiene vías aferentes y eferentes. Ya como ya habíamos hablado en realidad del vómito, creo que hablamos, pues este tema de la tos también tiene vías aferentes y eferentes. Aquí vemos, por ejemplo, los receptores, tanto pulmonares como cardíacos de la tos. Aquí ven, por ejemplo, a nivel de la tráquea, a nivel de la misma médula, de los senos, y también vemos núcleos cerebrales que son estimuladores de la tos. Ahora, estos que vienen a nivel del corazón son quimiorreceptores. Estos que están a nivel de los pulmones y de las vías aéreas superiores, con la garganta, está el punto carina más acá. Entonces estos son mecanorreceptores, ¿ya? Quimiorreceptores que están aquí en la corteza cerebral, están los quimiorreceptores y más abajo a nivel de los pulmones y de las vías aéreas superiores están los mecanorreceptores. Entonces el estímulo puede ser inflamatorio, que es la mayoría de las veces, ¿no? Que se puede dar, digamos, en una faringitis, en una amigdalitis, ¿ya? O mecánico, por ejemplo, por partículas extrañas, cuando un niño se traga, por ejemplo, una moneda que se queda en el esófago y esta se inflama y por ende, por estar contigua a la tráquea, pues se inflama la tráquea y empieza a presentar tos, pero como primero va a tener intolerancia, ¿no? Por el tema de la obstrucción del esófago. No va a hacer pasar nada, pero es un ejemplo nada más. Ya algún químico, gases irritantes, por ejemplo, el baigón, el smog, bueno, en realidad que viene a ser la polución, ¿no es cierto? El humo, el tabaco, viene a provocar una estimulación de los mecanorreceptores a nivel pulmonar y estimula la tos, ¿ya? O térmico, ¿no? Inhalaciones de aire caliente o aire frío que te puede dar igual el reflejo de la tos. ¿Ya? Entonces, diversas zonas de la mucosa respiratoria, pues les decía, tienen algunos receptores. Por ejemplo, a nivel de los receptores, que el punto más sensible de los receptores es el famoso punto carina. ¿Y dónde se encuentra el punto carina? Se encuentra en la división del bronquio derecho y bronquio izquierdo. Aquí a este nivel se encuentra el punto carina. Y este es el punto más sensible justamente para provocar la tos. Independientemente de esto, también se encuentran en la laringe, en las cuerdas vocales, en la región interaritenoidea. ¿Ya? Desde allí entonces viajan a los centros vulvares. ¿Dónde se encuentra el núcleo de la tos? Igual en el bulbo raquídeo, ¿ya? Yo les decía aquí los quimiorreceptores, también hay quimiorreceptores a nivel de la carótida, por ejemplo, ya que pueden estimularte la tos. Quimiorreceptores tanto cerebrales, mecanorreceptores, y pues bueno. Ahora, los diversos tipos de tos se han dividido en estos que les voy a decir, ¿no? Está la tos quintosa, por ejemplo, que en realidad el paciente puede presentar muchos accesos de tos, para un poquito y vuelve, y otra vez vuelve a presentar la tos, y es una tos media seca. Aproximadamente, bueno, dice la literatura, 5 expiraciones explosivas consecutivas seguidas de una prolongada y una sibilante inspiración. Y luego se viene el reprise, el gatillo, es decir, pasa un ratito y otra vez, ¿no? Y al último llega a sacar, disminuye un poco cuando llega a sacar una mucosidad filante. Es la famosa tos quintosa. O a veces se viene de vómito, ¿no? La tos coqueluchoidea, ya, entonces viene a ser parecida a la anterior, pero el reprise viene a ser más bajo, es decir, viene a ser más bajo, de menor intensidad, ¿ya? Generalmente es no productiva. Y esto se debe a veces por irritaciones del vago o irritaciones del mediastino. ¿Cuándo se va a dar irritación del vago o irritación del mediastino? Cuando hay un tumor, por ejemplo, tanto en el mediastino o hay un cuerpo extraño, por ejemplo. Ya ahí se presenta esta tos coqueluchoidea. La famosa tos ronca o la famosa tos perruna. No sé si han escuchado alguna vez ustedes toser a un perro. Pues escuchen no toser cuando esté enfermo, pues esa tos es la tos ronca. Y es una tos ronca intensa. Como un ladrido de perro, pero el perro a veces tose y es como si estuviera saliéndole, no, bueno, yo he escuchado toser a un perro y es como si estuviera ladrando pero con tos, ¿ya? Entonces esto se debe a inflamaciones de la laringe o laringotraqueales intensas,
Generalmente esa tos es cuando hay una laringitis o laringotraqueitis intensa con inflamación. Y después de esa tos ronca, pues viene la tos afónica. Puede ser que el paciente empiece con una tos perruna, pero después ya de tanto compromiso de las cuerdas vocales queda el paciente afónico totalmente. Ya ni puede hablar. Cuando hay esas famosas laringotraqueitis bien marcadas, donde la laringe y las cuerdas vocales están inflamadas, pues el paciente empieza a tener, no puede ni hablar, se queda con una tos totalmente afónica, tose y no se le escucha. A veces se presentan en lesiones destructivas de las cuerdas vocales. Ahora, por ejemplo, en estos famosos coronavirus, puede ser que el paciente tenga una leve disfonía, es decir, una tos afónica, ¿ya? O una tos disfónica, que tiene cierto compromiso en la afonía de las cuerdas vocales, ¿ya? Y viene la tos emetizante. Esto generalmente se presenta en los niños, los bebecitos, ¿no? El paciente está con tos y vomita. Y cuando va con el médico, doctor, el bebé está vomitando. Y no te dice que está con tos. Pero voy a hacer la anamnesis de la madre, de hacer la revisión física del niño y que efectivamente es una tos emetizante. La tos bitonal que se presenta en la parálisis de las cuerdas vocales es un paciente que ha tenido una embolia, un paciente que tiene algún compromiso de la cuerda del nervio recurrente laringio. Entonces, generalmente estas llegan a inutilizar un lado de la cuerda vocal y esto te va a dar una voz, una tos bitonal. Ya es más, estos pacientes generalmente cambian de voz totalmente. Si tenían una voz antes, cambian de voz a la hora de hablar. Ya, entonces, independientemente de esto, pues es importante reconocer si la tos es húmeda o es seca, ¿ya? Entonces es importante saber y reconocer esto, porque la tos, por ejemplo, la mayoría de las tos provocadas por virus son tos secas, ¿ya? ¿Me permiten un ratito, por favor? Ya. Entonces la mayoría de las tos provocadas por virus son tos secas, y que en una parte final, ya cuando estén en un periodo de efervescencia, pues tienen la tos ya húmeda. En cambio, las tos bacterianas. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿va a atender en su consultorio hoy? Sí, señora, por favor, a las 4:30. 4:30, señora, 4:30. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6, señora. Hasta luego. Van a disculpar, chicos. Entonces, les decía, es importante precisar si la tos es seca o es húmeda. En las patologías virales, en un inicio viene a ser una tos seca y cuando ya es productiva, cuando ya está en un periodo de efervescencia. Ya, en cambio, en las neumonías bacterianas, generalmente desde un principio viene a ser una tos húmeda, es decir, con expectoración. Ya, entonces uno tiene que afinar su oído para saber reconocer si hay o no movilización de secreciones. A veces uno llega a imagínense ustedes que están en su consultorio, están en su asiento, como yo estoy ahorita en mi asiento, entra por la puerta el paciente y se sienta en tu asiento, en el asiento del paciente. Y vos le decís, ¿cómo está, señora? Buenas tardes, sí. Y a lo que vos vas hablando, el paciente pues empieza, y ahí uno tiene que saber reconocer si está o no está con una tos húmeda o seca. Ya tenemos 10 minutos. Bueno, entonces le decía eso para ver si movilización de secreciones. Ya. ¿Qué más? En cambio, en los procesos limitados a la pleura, generalmente viene a ser una tos seca, netamente. Esto le decía como, por ejemplo, en la pleuritis tuberculosa, ¿ya? La tos húmeda generalmente se acompaña de expectoración. Ahora, normalmente una persona a lo largo del día, una persona adulta, ya aproximadamente fabrica 100 ml de secreción serosa. Y esta normalmente nosotros hacemos, nos las tragamos. Pero un paciente que tiene diferente tipo de inflamación o de proceso broncopulmonar, pues tiene un aumento de la secreción pulmonar. Ya generalmente viene a ser bastante. Y cuando ya tiene bastante, pues generalmente secreta entre 400 a 500 ml al día. ¿Ya? Otra cosa importante de ver es si la tos es reciente o antigua. Ya generalmente la tos reciente, pues va a desaparecer rápidamente. En cambio, la tos crónica, pues no, y a veces puede durar semanas, meses o a veces hasta años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cáncer o en un paciente fumador o que tiene bronquiectasis, por ejemplo, pulmonar, una bronquitis crónica, esos pacientes van a tener tos crónica. ¿Cómo se define tos crónica? Cuando la tos perdura más de 3 semanas. Ya es importante que ustedes sepan eso. Ya las más frecuentes relacionadas a los procesos agudos, pues generalmente son las infecciones catarrales, ¿no? Gripes
unas neumonías que pueden ser virales, en este caso COVID en pacientes jóvenes, ¿ya? Ahora, sintomático respiratorio, pregunta de examen, chicos, sintomático respiratorio se define como tos por más de 2 semanas en casos de tener una baciloscopía, puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes están tosiendo y la tos persiste durante más de 2 semanas, en cambio, infecciones virales o infecciones bacterianas leves, tiene que desaparecer en 2 semanas. Pero si persistiera la tos, ya se llama sintomático respiratorio y a este paciente hay que sacarle una baciloscopía, porque puede ser que tenga tuberculosis. Con esta incidencia que tenemos, pues, ahora miren, he visto yo pacientes post-COVID con tuberculosis, increíble, generalmente en pacientes mayores. Ya, bueno, para un poco terminando ya un poco el interrogatorio de esto de la tos, pues la tos también puede ser de origen cardiovascular. No toda la tos generalmente viene a ser de origen pulmonar. Hay tos de origen cardiovascular, ya generalmente se deben a las estenosis mitrales o a una insuficiencia cardíaca izquierda. En una insuficiencia valvular, y esto te va a provocar, digamos, una rémora a nivel de las venas pulmonares, y esto te va a dar, digamos, lugar a que haya un aumento de líquido, es decir, no hay una buena llegada del pulmón al corazón, y esto va a hacer que haya una éstasis de una cierta cantidad de líquido a nivel pulmonar que te va a provocar una tos, ¿no es cierto? ¿Ya? Más raramente los procesos mediastínicos, les decía, por ejemplo, un tumor de timo o alguna adenopatía que esté por ahí, en un fumador, por ejemplo, el famoso tumor centinela de Virchow, ¿ya? Las causas de tos broncopulmonares, las más frecuentes, esto también es importante. Causa más frecuente de tos broncopulmonares, laringitis, traqueitis, bronquitis, cáncer pulmonar, neumonías, TEP, tromboembolismo pulmonar y afecciones pleurales. Estas son la mayoría de las causas broncopulmonares. Causas cardíacas, estenosis mitral, ¿ya? Insuficiencia cardíaca. En realidad, esto de insuficiencia, pueden colocar insuficiencia ventricular izquierda, pero casi todas las insuficiencias cardíacas van y terminan, pues, pueden terminar en tos, es decir, en disnea y tos. Y un paciente con cor pulmonar, este es un paciente, un paciente con cor pulmonar, puede ser que el paciente haya ingresado en principio por una insuficiencia cardíaca derecha y luego se agarra a la izquierda y esto aparece como un cor pulmonar, es decir, un cor bovis. El corazón se crece de tal tamaño, pues, que a veces que no entra en la caja torácica. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que este es un cor pulmonar? Porque el paciente generalmente a veces tiene muy poco de edema en miembros inferiores porque el líquido se va más a los pulmones y el paciente está disneico todo el tiempo. Aquí el paciente tiene que estar sentado. Y otra cosa importante, vos en el electrocardiograma vos ves estas ondas P picudas, entonces esta es la P pulmonar de la onda P pulmonares se llama, ¿ya? Entonces, estas características, esta radiografía, más el paciente con la clínica, más la P pulmonar, entonces te dice el paciente está con cor pulmonar. Ahora hay cualquier cantidad de medicamentos para la tos, dentro de ellas, por ejemplo, esta es una hierbita que se llama Hedera helix, por ejemplo. Bueno, terminando para los tipos de tos, tenemos los tumores mediastinales, el bozo intratorácico, el aneurisma del callado de la aorta y la irritación del diafragma. Esto de irritación del diafragma, por ejemplo, miren, nosotros cuando comemos algo pesado, algo seco, y nos echamos, de repente nos viene hipo, porque el diafragma se ha irritado con la comida seca. Por eso es bueno que uno siempre coma su sopa, pero como estamos acostumbrados aquí a comer puro segundo, a veces comemos, nos echamos y estamos con hipo. Ahora, ¿qué pasa cuando el diafragma se irrita en forma continua? Pues viene con tos. Es por irritación del diafragma. Ahora es importante saber qué jarabe antitusivo le vas a dar a un paciente que está con tos. Por ejemplo, un paciente que está con una tos seca, por ejemplo, le puedes dar codeína. La codeína es un sedativo de la tos. Pero si es un paciente que viene con tos, con flemosa, que vos le escuchás los crepitantes, escuchás el estridor cuando llega al consultorio, tenés que darle vos un mucolítico, es decir, algo que le ayuda a descongestionar, ¿ya? Que le ayuda a descongestionar. Por ejemplo, le puedes dar ahí Ambroxol, ¿ya? Y por ejemplo, que ven aquí en la imagen que dice pediátrico constitutivo descongestivo, tiene dextrometorfano. El dextrometorfano es un opioide. Es un opioide que a Justin Bieber, por ejemplo, le gusta consumir en las fiestas, que se llama fiestas moradas, fiestas guindas, por ejemplo. Este dextrometorfano se usa y es un narcótico y es un potente alucinógeno. En este caso, por ejemplo, es de la misma familia de la codeína. Por ejemplo,
Viene a ser un antitusivo, pero es para la tos seca. Y descongestivo porque tiene pseudoefedrina que evita la fabricación de flema. Pero si ya tiene flema, el paciente está con secreción verdosa, ayudarle a sacar, nebulizarlo. Y es importante aquí el tema de la nebulización, en el sentido de que la nebulización, ¿qué haría? ¿Cuál es el efecto de la nebulización en un paciente que está con tos? Ingresa el aire, ingresa el líquido en forma de vapor, ingresa, y cuando ingresa a nuestro cuerpo, se transforma nuevamente en líquido. ¿Y qué es lo que hace? Se pega la flema media seca, esa que está en los bronquios, la hace que baje de densidad, y con la tos, ustedes le dan la palmadita en la espalda, y con la tos se diluye, y con la tos la puede eliminar, lo saca. Ese es el efecto de la nebulización. Por eso es importante que cuando se le indique una nebulización, se haga la nebulización. Es más rápido, desaparece más rápido la tos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, con esto, terminamos lo que viene a ser tos. Antes de entrar a esto de hematemesis y todo, que también son signos broncopulmonares, si tienen alguna pregunta, chicos, ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Hola? Doctor, ¿Tienen alguna pregunta, chicos? El ambroxol el ambroterol tiene el mismo efecto que el ambroxol. A ver, hable un poquito más fuerte que no lo he escuchado. Doctor, le preguntaba si el ambroterol tiene el mismo efecto que el ambroxol. Sí, viene a ser un derivado del ambroxol. Lo que pasa es que el ambroxol tiene algunos pequeños mini efectos adversos, entonces el ambroterol es sacado, digamos, eso. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces hasta aquí vamos a quedar y vamos a pasar clases el día viernes. ¿Ya? A las 3:30. Si no tienen ninguna pregunta. ¿Ok? Sí, doctor. Ya, hasta luego. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hola, doctor.